Prepárense para una revelación que dinamitará todo lo que creían saber sobre la familia más mediática de España. Y si les dijera que Ortega Cano acaba de romper su silencio de la forma más explosiva imaginada, no con cualquier declaración, sino con palabras tan contundentes que han sacudido Cádiz entero y han puesto en alerta a medio Madrid, provocando una onda expansiva que amenaza con arrasar los cimientos de la calma estival. Lo que comenzó como una entrevista tranquila, una plácida charla veraniega en la costa, terminó siendo una tormenta mediática de proporciones bíblicas. No estamos hablando de un gesto malinterpretado ni de una frase sacada de contexto. Se trata de un estallido verbal con nombre y apellidos cargado de intención lanzado en plena temporada estival, justo cuando todo el mundo pensaba que el maestro, sumido en un aparente retiro vacacional, estaba centrado únicamente en descansar. Pero no, lo que sucedió no fue una casualidad ni un arrebato impulsivo producto del momento. Ortega Cano sabía exactamente lo que quería decir, a quién se lo decía y sobre todo cómo iba a repercutir. Y vaya si lo dijo, con una determinación férrea que dejó a su interlocutor completamente atónito, marcando un antes y un después en esta compleja y dolorosa saga familiar. La entrevista, programada con la habitual solemnidad que caracteriza al torero cuando se presta a encuentros con la prensa local, fue concedida al respetado Diario de Cádiz, un ritual que se repite fielmente cada verano. Nada parecía salirse del guión preestablecido. Era el momento para hablar del incesante calor que abraza la bahía, de los pormenores de la temporada taurina que se avecina o se consolida, de la brisa marina y sus paseos matutinos por la playa dorada, y por supuesto de lo que significa para él Costa Ballena, ese rincón apacible que el maestro considera casi un santuario personal, un refugio para el alma. Sin embargo, esta vez había algo palpable en el ambiente, una tensión subterránea que no tardó en manifestarse. Desde el inicio del encuentro, a pesar de que se mostraba cordial y educado como siempre, Ortega mantenía una seriedad inusual, una mirada pétrea que el perspicaz periodista no tardó en percibir. Y es que desde hacía semanas, la presión no dejaba de crecer a su alrededor, alimentada por un asunto espinoso que le dolía más que cualquier estocada: el incierto futuro de su nieta, la pequeña Rocío, fruto de la unión entre su hijo José Fernando y la tristemente fallecida Michu. Este punto se había convertido en una obsesión para el torero, una espina clavada que le impedía encontrar la tan ansiada paz. La chispa que encendió la mecha de la controversia saltó cuando, tras unas preguntas iniciales de cortesía que el maestro respondió con su habitual parsimonia, el periodista, con la cautela de quien transita un campo minado, mencionó a Inmaculada, la madre de Michu y actual cuidadora principal de la menor. En ese instante, la atmósfera en la sala se volvió aún más densa. El reportero leyó en voz alta algunas de las frases que ésta había declarado recientemente en otro medio, unas palabras que en apariencia parecían teñidas de un conciliador espíritu. En ellas, Inmaculada aseguraba con firmeza que su nieta no quería separarse de ella, que se sentía plenamente feliz a su lado y que, por su parte, estaba dispuesta a ajustar sus horarios laborales para poder atenderla con la dedicación que la situación requería. Además, insistía en que no tenía intención alguna de impedir el contacto fluido y necesario con la familia Ortega Cano, lo que en teoría se presentaba como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, mientras las palabras resonaban en el aire, Ortega escuchaba con la mirada fija, sin pestañear, como si estuviera absorbiendo cada sílaba, cada inflexión de voz. Aguantó el silencio tenso hasta que el periodista terminó de leer y entonces, sin levantar apenas la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas sobre la irrevocabilidad de sus intenciones, pronunció con una claridad escalofriante: «No me creo nada, ni de ella ni de su hija Tamara». El silencio en ese momento fue absoluto, casi opresivo, y no solo por el peso de la frase, sino por la rotundidad de lo que vino a continuación, una declaración que presagiaba una inminente tempestad. Fue en ese preciso instante de la conversación cuando el torero, con una determinación inquebrantable, solicitó enfáticamente que sus palabras quedaran registradas de forma literal, textual, sin ningún tipo de filtro ni edulcoración. No quería malinterpretaciones, ni matices que pudieran desvirtuar el fondo de su mensaje. Deseaba que su proclama llegara directamente a su destinataria, sin intermediarios que pudieran atenuar su potencia. Y lejos de detenerse ahí, añadió una advertencia que resonó como un trueno. Muy pronto, aseguró con un tono cargado de significado, se conocería la sentencia judicial definitiva respecto a la custodia de la pequeña Rocío, una resolución que marcaría un hito en esta disputa. Y cuando eso ocurriera, profetizó con una seguridad pasmosa, muchos se llevarían las manos a la cabeza, sorprendidos por lo que el veredicto revelaría. Fue un mensaje inequívoco, carente de adornos, dirigido no solo a Inmaculada,
sino también a todos aquellos que, según la percepción del maestro, estaban utilizando la delicada situación de la menor con fines puramente personales o mediáticos. Un golpe directo premeditado que evidenciaba que la paciencia del legendario diestro había llegado a su límite y que estaba dispuesto a jugar sus cartas con una audacia sin precedentes. Desde hacía mucho tiempo, la relación entre los miembros del clan Ortega Cano y la familia de Michu había estado marcada por una complejidad creciente, salpicada de desavenencias y malentendidos. No era una novedad que existieran tensiones. Sin embargo, a raíz del trágico fallecimiento de Michu, la situación, lejos de aplacarse, había escalado vertiginosamente, transformándose en un conflicto de dimensiones cada vez mayores. La custodia de la menor se convirtió, casi de inmediato, en el epicentro de una encarnizada batalla, librada tanto en los despachos judiciales como en los escenarios mediáticos. Por un lado, Inmaculada insistía con vehemencia en que la niña se encontraba perfectamente adaptada a su entorno actual, que había establecido profundos lazos afectivos en su hogar y que, por lo tanto, no existían motivos de peso para alterar una situación que, a su juicio, era idónea para el bienestar de la pequeña. Por el otro, la familia Ortega defendía con idéntica convicción que la menor necesitaba crecer en un ambiente más estable y sereno, ajeno a la exposición mediática que, lamentablemente, se había cernido sobre su vida, y por supuesto arropada por su familia paterna, quienes consideraban tener el derecho y la capacidad de ofrecerle un futuro más seguro y discreto. Esta abismal diferencia de opiniones había gestado una guerra silenciosa, subterránea, que acababa de estallar públicamente con la fuerza de un volcán en erupción. La chispa definitiva que encendió la mecha de este polvorín mediático fueron unas declaraciones de Inmaculada en las que, aparentemente, pedía iniciar una etapa de reconciliación, un borrón y cuenta nueva. Sin embargo, al mismo tiempo, sus palabras dejaban entrever una serie de críticas veladas y reproches sutiles hacia el entorno de Ortega Cano. En el seno de la familia del torero, estas manifestaciones fueron interpretadas como mensajes contradictorios y calculados, no solo por lo que se dijo, sino sobre todo por lo que se había hecho con anterioridad. No hacía tanto, Inmaculada había arremetido públicamente con inusitada dureza contra Gloria Camila, tía de la pequeña Rocío, en un acto que para los Ortega resultaba imperdonable y desleal. Y por si fuera poco, su otra hija, Tamara, había aparecido en diversos programas de televisión, cobrando cuantiosas sumas por exponer su versión del caso, un gesto que la familia del diestro consideraba una instrumentalización de la menor y un claro indicio de sus verdaderas motivaciones. Para la familia del maestro, todo esto era más que suficiente para alimentar una profunda desconfianza. Cuando el periodista, en la ya célebre entrevista, mencionó todos estos antecedentes, Ortega Cano no dudó ni un instante. Respondió de forma atajante, cortando de raíz cualquier posibilidad de interpretación ambigua o de negociación futura. No me creo nada, repitió, dejando claro que no estaba dispuesto a permitir que se jugara con el futuro y la tranquilidad de su nieta, y que no toleraría más maniobras desleales. Tras la tajante declaración del maestro, la entrevista se interrumpió en seco, con el periodista y el equipo presentes en la sala aún asimilando la magnitud de lo acontecido. Poco después, Ortega, con una calma que contrastaba con la tormenta desatada, se levantó de su asiento, solicitó enfáticamente que no se le hicieran más fotografías. Con una solemnidad inquebrantable, sentenció que no tenía absolutamente nada más que añadir, solo aquellas frases que para él lo decían todo, encapsulando su postura de forma definitiva. Esa misma mañana, la exclusiva, esperada con ansia por la prensa rosa, fue publicada en su totalidad por el Diario de Cádiz. No hubo censura, ni resúmenes suaves, ni eufemismos para diluir el impacto. Las frases salieron íntegras, tal y como el torero había exigido, con una fidelidad escrupulosa a sus palabras. Y como era de esperar, el ecosistema de las redes sociales explotó al instante. En cuestión de horas, Ortega Cano era tendencia en Twitter, su nombre circulando en todos los feeds, y en los grupos de WhatsApp de la prensa del corazón ya se hablaba con fruición de la rajada de Cádiz, un término que evocaba la contundencia de sus declaraciones. La historia no tardó en escalar y llegar a los medios nacionales, que replicaron la noticia con la celeridad del rayo, conscientes de su trascendencia. ¿Quieren seguir al detalle cada giro inesperado de esta saga familiar? Entonces tienen que unirse a la comunidad de Chismeando CON Glamour para no perderse ni un solo minuto de la verdad. Programas de televisión de alcance nacional interrumpieron su programación habitual para dar paso a boletines especiales, con sus presentadores anunciando la primicia con el máximo dramatismo. Ortega Cano rompe su silencio con duras palabras contra la madre de Michu, rezaban los titulares en las pantallas,
mientras los reporteros se afanaban en contextualizar el suceso. Y para intensificar la narrativa del conflicto, las noticias eran acompañadas con un meticuloso montaje de imágenes de archivo. Ortega paseando relajadamente por la playa de su refugio gaditano, Gloria Camila haciendo una entrada discreta en un juzgado, la figura de Tamara en un plató de televisión y fragmentos antiguos de la propia Michu junto a José Fernando. Momentos que ahora, a la luz de las nuevas declaraciones, adquirían un significado diferente y más complejo. Todo estaba perfectamente orquestado para alimentar la trama. Pero lo que pocos sabían, lo que no se había filtrado aún, es que este estallido no había sido en absoluto espontáneo. Llevaba semanas gestándose, como una bomba de relojería cuya cuenta atrás había llegado a su fin. Según fuentes extremadamente cercanas al entorno del torero, el equipo legal de Ortega Cano llevaba tiempo recopilando con escrupulosa precisión documentos, declaraciones de testigos y hasta fotografías que, a su juicio, avalaran de forma irrefutable su postura ante el inminente proceso judicial. La entrevista en Cádiz fue, en realidad, el inicio de un movimiento mucho más amplio, el pistoletazo de salida de una ofensiva mediática calculada hasta el más mínimo detalle para dejar claro, de una vez por todas, que los Ortega no iban a quedarse callados ni a ceder en un ápice en su determinación de proteger a la menor. Mientras en Cádiz todo estallaba con la fuerza de un terremoto informativo, en Sanlúcar de Barrameda, a pocos kilómetros de distancia, Inmaculada, ajena aún a la magnitud del impacto, recibía la noticia de la peor manera posible. Por teléfono, una amiga con la voz alterada por la conmoción la llamó con urgencia: «Inma, ponte la tele. Ortega Cano ha hablado y créeme, no es para invitarte a un café ni mucho menos para fumar la pipa de la paz». Al encender el televisor, la imagen la golpeó con la fuerza de un rayo. Allí estaba la figura imponente de Ortega y, proyectada en gran tamaño, la frase lapidaria que ya resonaba en todos los rincones del país: «No me creo nada ni de ella ni de su hija Tamara. Y la pequeña se quedará con los Ortega», dicen quienes la vieron en ese momento, que el rostro de Inmaculada se transformó radicalmente. Se quedó en silencio, con la mirada perdida durante unos segundos que parecieron eternos, absorbiendo cada palabra. Luego, con una voz apenas audible pero cargada de una mezcla de incredulidad y una incipiente furia, murmuró para sí misma: «Este hombre no sabe con quién se mete». Y ahí, justo en ese punto de impacto emocional y desafío abierto, comenzó la segunda parte de esta intrincada y explosiva historia, con Inmaculada asumiendo el rol de contraparte en un drama que apenas había hecho más que empezar. En menos de una hora tras la publicación de la entrevista, el teléfono de Inmaculada no paraba de sonar, una sinfonía incesante de llamadas y notificaciones que anunciaban el caos mediático. Eran periodistas ávidos de una declaración, redactores de programas de la tarde, productores de televisión que olfateaban una exclusiva, e incluso algún vecino curioso que, con un tono a medio camino entre la preocupación genuina y un morbo inconfesable, le preguntaba si se encontraba bien. Algunos le ofrecían, sin tapujos, espacios privilegiados para responder en directo, la oportunidad de replicar al torero con la misma contundencia. Otros, más sutiles, simplemente buscaban arrancarle una reacción espontánea, un gesto que pudiera ser utilizado como titular, pero ella, en ese momento de confusión inicial, no contestó a nadie. No en ese instante de ebullición interna. Lo único que hizo, tras reponerse del golpe inicial, fue llamar a su hija Tamara, quien se encontraba en Madrid, el epicentro del huracán mediático. La conversación entre madre e hija, según el relato de un testigo cercano y digno de crédito, fue cualquier cosa menos serena o templada. Tamara, con su habitual pragmatismo televisivo, le aconsejaba a su madre que no se alterara, que aprovecharan la inmensa repercusión mediática para salir en televisión y exponer su versión de los hechos, para contrarrestar la narrativa impuesta por los Ortega. Inmaculada, sin embargo, con un tono que oscilaba entre la rabia contenida y una profunda decepción por el giro de los acontecimientos, le respondió que no pensaba regalarle ese espectáculo a Ortega Cano, que si él quería guerra, la tendría, pero no desde un plató sino por otros medios, dando a entender que utilizaría los canales legales, aunque sin descartar del todo una futura aparición mediática si la situación lo ameritaba. Mientras tanto, la entrevista explosiva publicada por el Diario de Cádiz acumulaba miles de visitas en cuestión de minutos, el contador de clics subiendo sin parar, evidenciando el inmenso interés público en el enfrentamiento. En la sección de comentarios, la opinión de los usuarios se dividía de forma polarizada, reflejando la complejidad del dilema moral en juego. Algunos internautas apoyaban con fervor al torero, argumentando que su única motivación era proteger a su familia y, sobre todo, garantizar el bienestar de la menor, sacándola de un ambiente que consideraban perjudicial.
Otros, por su parte, defendían con vehemencia a Inmaculada, viéndola como una abuela abnegada que solo deseaba cuidar de su nieta, la única figura familiar que había permanecido a su lado de forma constante. Algunos acusaban directamente a la familia Ortega de querer arrebatarle la niña, impulsados por intereses ocultos o un mero capricho, mientras que otros, con un ojo más crítico, veían en la constante exposición mediática de Tamara y sus apariciones retribuidas un motivo más que suficiente para dudar de las verdaderas intenciones del entorno materno. El debate no tardó en extenderse a las redes sociales, donde cada nueva publicación o cada hashtag abría un nuevo frente de batalla, con legiones de usuarios tomando partido y añadiendo sus propios comentarios. Están disfrutando de esta crónica de alto voltaje. Si no quieren perderse ni una gota de la información más candente del panorama social, es hora de que se unan a Chismeando con Glamour, su ventana exclusiva a la verdad. En el mismo momento en que los medios nacionales comenzaban a replicar la noticia con urgencia, en la redacción de un conocido programa de televisión de tarde, el ambiente era de auténtico frenesí. Ya se estaba organizando a contrarreloj una tertulia express para la noche, consciente de que el público demandaba una reacción inmediata. Se realizaron llamadas a colaboradores habituales, figuras con experiencia en el ámbito del corazón que pudieran ofrecer sus opiniones y sus contactos. Se prepararon vídeos de archivo con declaraciones pasadas que ahora cobraban un nuevo sentido, se recuperaron entrevistas antiguas y se escribió un guión con todos los puntos clave que debían abordarse, buscando maximizar el dramatismo y la expectación. El titular que se manejaba era rotundo y no dejaba lugar a dudas sobre la línea editorial. Ortega Cano estalla contra la familia de Michu y deja claro que la niña se quedará con los Ortega. La expectación era máxima y los nervios a flor de piel. A esas alturas, Ortega Cano ya no era solo una noticia de verano, era la portada de una historia que estaba tomando la forma de una compleja y apasionante serie dramática, con giros inesperados y personajes bien definidos, cada uno con sus propias motivaciones y su rol en esta contienda. La maquinaria del corazón había empezado a funcionar a pleno rendimiento, y no parecía que fuera a detenerse pronto. Porque mientras la prensa digería la noticia y la debatía en sus tertulias en Sanlúcar de Barrameda, Inmaculada convocaba a un pequeño grupo de periodistas de confianza. No quería cámaras, solo grabadoras que registraran sus palabras, una declaración más íntima y controlada. Allí, en una conversación tensa y cargada de emoción, dejó claro con voz firme que no pensaba rendirse, que no daría su brazo a torcer. Dijo que seguiría peleando legalmente, que recurriría a la decisión judicial con todas las herramientas a su alcance y que estaba preparando un informe con nuevas pruebas y testimonios que, según ella, demostrarían de forma irrefutable que había sido la figura más estable y constante en la vida de su nieta durante los últimos años, supliendo carencias y brindando un amor incondicional. También confirmó sin rodeos que su hija Tamara seguiría en los medios si era necesario para defender su postura y la de la familia. No vamos a escondernos ni a callarnos, sentenció, dejando claro que su batalla no terminaría en los tribunales. La guerra no concluía con la sentencia. Simplemente cambiaba de frente, de la televisión al juzgado, del ruido mediático ensordecedor al terreno más técnico de los recursos legales. Pero nadie dudaba de que la historia, a pesar de los cambios de escenario, seguiría en las pantallas, porque en esta batalla cada declaración, cada gesto, cada publicación en redes sociales era un movimiento calculado, una pieza más en un complejo ajedrez. Y todos los Ortega y el clan de Michu están dispuestos a jugar hasta el final sin importar el desgaste. Creen que esto ha terminado, ni mucho menos. Lo que comenzó con una frase lanzada al viento en una entrevista veraniega, ha culminado en una sentencia que nadie vio venir, redefiniendo el futuro de la pequeña Rocío de la forma más inesperada y abriendo un nuevo capítulo de este dramático culebrón familiar. Si no quieren perderse ni un solo giro, ni un solo detalle de lo que está por venir en esta historia que nos tiene a todos en vilo, es absolutamente imprescindible que se suscriban a Chismeando con Glamour ahora mismo. Solo aquí encontrarán la verdad sin filtros, las revelaciones más explosivas y el análisis más profundo de todo lo que ocurre en el panorama social. No se queden fuera. Nos vemos en el próximo Minuto de la Noticia.